ejercicio de investigación y documentación del 2010 al 2012 con un presupuesto de egresos de la Federación también para poder realizar este proyecto y el Gobierno del Estado. En este sentido, les ofrecemos una disculpa y una reprogramación para las artes visuales que estarán previstas para el próximo miércoles. Estamos esperando que nada más la maestra Marcela Ferrer tenga por aquí, nos confirme nada más si va a ser aquí en el Museo de Arte o en Santa Rosa de Viterbo, debido a que nuestro coordinador, el doctor Rubén Maya, tenía que hacer un viaje a la ciudad de Jalapa, Veracruz, y donde tuvimos que hacer este cambio del programa. Pues esperarlos el próximo miércoles, igual a las 7 de la noche, y donde también les informaremos a través de la página y obviamente a todos los que forman parte de este catálogo de artes visuales que nos puedan acompañar. Agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde, y esta tarde pues estaremos presentando específicamente artes escénicas. Voy a presentar al Presidium que nos acompaña y también un poco en el orden de participación. Vamos a tener la presentación del catálogo de 100 años de arte en Querétaro por el maestro Manuel Naredo, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en Querétaro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Posteriormente vamos a tener la participación del maestro Leonardo Cosmo, colaborador del tema el CURT y el Teatro Independiente. Inmediatamente después vamos a tener la intervención de la licenciada Margarita Ladrón de Guevara Jerezman, colaborador del tema Cómicos de la Legua, el parteaguas del teatro queretano. Posteriormente vamos a tener la intervención del maestro Fernando Corsantes, colaborador del tema La danza académica en Querétaro y la danza profesional 1970-2011. También colaboraron el maestro Fernando de Ita y el maestro Noé Morales, quienes nos acompañarán en una segunda presentación, y de una vez también los vamos invitando dentro del programa de la joven dramaturgia, que tendrá verificativo aquí en Querétaro, en el Museo de la Ciudad, del 16 al 20 de julio, en la 11ª Muestra Nacional de la Joven Dramaturgia, donde también tendremos ahí un lugar que nos estarán acompañando, tanto los maestros que ahorita nos acompañan en el Presidium, junto con Noé Morales y Fernando de Ita. Comentarles que este catálogo, antes de darle la voz al maestro Manuel Naredo, es una colaboración, como comenté, de fondos federales a través de Conaculta, a través de la Dirección General de Vinculación de nuestro Antonio Crestani y de nuestro Claudio Aguilar, que es el jefe que es el área de Patrimonio y de Recursos Federales, por parte del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador, el licenciado José Calzada Rovira, el secretario de Gobierno, el licenciado Jorge López Portillo, encabezado también por el coordinador de asesores del gobernador, que es el licenciado Juan Antonio Isla, que esta tarde también nos iba a acompañar junto con el doctor Augusto Isla, quienes encabezaron este proyecto por parte del Comité de Querétaro, que fue el fondo editorial, y el archivo del Estado, quien coordinó de manera general todo el proyecto de los 6 volúmenes, compartiendo pues, los temas desde arquitectura, artes visuales, artes plásticas, artes populares, música y literatura, que estarán presentándose desde el día de ayer. Comenzamos con arquitectura hasta el 27, todos los días a las 7 de la noche, en distintos recintos, como hoy es en el Museo de Arte, el día de mañana es literatura y música en la Galería de Libertad, el viernes ya lo comentamos, artes populares a las 7 de la noche, y la próxima semana, el miércoles, que iniciaremos esta presentación de artes visuales, ya sea aquí en el Museo de Arte. Sí, ya nos confirmó la maestra Marcela Ferrer, muchas gracias. Mañana va a ser el próximo miércoles aquí en el Museo de Arte, igual a las 7 de la noche. Sin más preámbulo, nada más quisiera dar algunos agradecimientos que estaré compartiendo con ustedes en esta voz moderadora, y le pasamos la voz al coordinador. Este programa, ayer lo comentamos, pero nada más brevemente lo digo, se hizo un comité de seguimiento nacional. Por una parte estaba la Federación de Conaculta y por el otro lado el Gobierno del Estado, a través de las dos autoridades que ya mencioné, que es el doctor Augusto de la Isla y también el licenciado Juan Antonio Isla,
Fondo Editorial y del Archivo del Estado y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, y por el parte de Conaculta la Dirección de Vinculación. Y en este sentido se designaron a un coordinador por proyecto. Los coordinadores que forman parte de Arquitectura, Restauración y Urbanismo fue el doctor Jaime Font, Artes Escénicas el maestro Manuel Laredo, Artes Populares el maestro antropólogo Diego Prieto, Artes Visuales el doctor Rubén Maya Moreno, Literatura el fallecido maestro José Luis Sierra, y también muy querido, y música Miguel Ángel Cruz Pérez. Así es que en esta presentación de Artes Escénicas le paso la voz al licenciado Manuel Laredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy más que nunca, ustedes me entenderán si les digo que así como es imposible no empaparse los zapatos en el centro histórico de Querétaro el día de lluvia, como es igualmente imposible hacer un catálogo de artistas en Querétaro. Imposible sin que quienes forman parte de esta comunidad en mayor o menor medida se sientan inquietos, intranquilos, inconformes, porque es una tarea más que compleja el resumir en unas cuantas páginas 100 años de historia de una disciplina. Cuando Laura Corbera hace como un par de años me invitó a colaborar en este proyecto, la verdad es que en principio me quitó el sueño la idea varias noches, y ese sueño se me espantó también a lo largo del proceso otras tantas, porque como decía, cómo poder contener en tan pocas cuartillas esta historia tan rica de las artes escénicas en una ciudad, en un estado en general, pero particularmente en una ciudad con un movimiento teatral intensísimo desde hace muchas décadas, cada vez más intenso. Cómo reducir en esas mismas páginas la actividad dancística en Querétaro también desde épocas muy anteriores. Al principio hice como un balance y traté de dilucidar cuáles son los puntos culminantes, los momentos más relevantes que deberían ser contados en un resumen de toda esta historia. Y pensé que por el lado de la danza, pues había sí que mencionar a todas esas maestras que picaron piedra con la danza clásica en las épocas de las décadas de mediados del siglo XX, la llegada de los maestros cubanos a Querétaro, que creo que también fue muy significativo para esta disciplina en particular, y desde luego fundamentalmente la aparición, la llegada a Querétaro del Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo, la creación del Centro Nacional de Danza Contemporánea como un parteaguas indiscutible en la formación de las nuevas generaciones de bailarines, de coreógrafos y de técnicos inclusive de las artes escénicas gracias a esta presencia. Y después, por el lado del teatro, con esa riquísima historia, pues no olvidar a los grandes maestros que igualmente picaron piedra antes de la aparición de los cómicos de la legua, en la primera parte del siglo. Jorge Papamilitio Galván, por ejemplo, como delegado del INBA, y una serie de personajes que hacían teatro de manera independiente y contra viento y mareas. Y ahora se hace el teatro, y se hace la danza, y se hacen las artes escénicas en general, y las artes en general, siempre contra marea, porque pues, vivimos, como ustedes saben perfectamente, en un país cuya población suele ser muy distante a estas manifestaciones. En aquellos tiempos lo era todavía más, ¿no? Sin incentivos gubernamentales, sin espacios propicios, en fin, era una tarea verdaderamente
compleja y titánica. Después la aparición, desde luego, de los Cómicos de la Legua, uno de los grupos más longevos del mundo, con esa presencia también tan evidente y que dejó una marca indeleble como fue la de Hugo Gutiérrez Vega. Y también para mí creo que un momento muy significativo para el teatro en Querétaro fue la creación de la Compañía Universitaria de Repertorio, que en un principio dirigió Raúl Cermeño, que acabó yéndose, como muchos otros de Querétaro, un tanto espantado y molesto, y que después retomó Rodolfo Obregón y le dio una brillantez muy especial. Creo que ese también fue un momento muy significativo. Y después, bueno, desde luego toda esta nueva generación de artistas escénicos queretanos, algunos de los cuales han venido de fuera y otros que se han formado en las tablas o en las aulas universitarias en Querétaro. Todo esto, insisto, en unas cuantas páginas. 125 páginas. Eso, entonces eran 125, me acuerdo, 125 páginas, donde debería contarse toda esta historia. Entonces pensé en los colaboradores y creí oportuno invitar a Leonardo Costa, un hombre que ha vivido muy de cerca este proceso teatral, a Fernando Consantes, que tiene una cercanía con el Colegio Nacional de Danza Contemporánea y que además tiene una disciplina en cuanto a la investigación y a la escritura de este tipo de temas, a Margarita Ladrón de Guevara, que a través de su trabajo periodístico también ha replicado a lo largo de los años toda esta tarea, a Fernando de Ita, un gran crítico teatral mexicano que ha tenido también una cercanía con Querétaro y principalmente con los directores de teatro, y a Noé Morales para escribir sobre dramaturgia, un dramaturgo mexicano y crítico también teatral. Y cuando las colaboraciones llegaron de ellos, caí en cuenta que efectivamente relataban una buena parte de esta historia, pero que había muchísimos nombres que se quedaban fuera. Nombres de personajes quizá no tan conocidos o no tan trascendentes o no con escuela, pero que finalmente vivieron una época y ayudaron a formar esa historia, a escribir esa historia de manera muy significativa. Entonces escribí también, yo en lo particular, pues un pequeño relato de nombres que desde la época de la primera mitad del siglo XX hasta los últimos años creo que necesitaban desde luego estar ahí. ¿Qué va a suceder con este catálogo? Bueno, ahí queda la constancia, seguramente que ayudará a dejarla ahí en papel. Está 125 páginas por el tomo concreto de artes escénicas. Sí, cada uno. Artes escénicas 125 y todos los demás 125. Todos. O sea, pero artes escénicas, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas páginas? 125, sí, por eso dije. En 125 páginas, y con todo y fotos de Elena Vaca, por cierto, que es una excelente fotógrafa, y algunas del archivo de Querétaro, se logra esto. ¿Qué va a pasar con este tomo? Y pues yo creo que va a causar también, aparte de quedar ahí, va a causar seguramente muchos comentarios, para bien y para mal. Mucho me temo que serán más los para mal, por aquellos que por algunas circunstancias no están, o aunque estén, sienten que deberían estar más, y aquellos que están suficientemente pero piensan que otros no deberían de estar, que incluso hay unos que están en el área de teatro que en el teatro hacen, ¿no?
En fin, es muy complejo. Yo lo que les puedo decir es que realizamos este trabajo con una profunda honestidad y con la mayor buena fe del mundo. El resultado ahí está y espero que sirva pues, para las futuras generaciones como un recordatorio de lo que fue el teatro hasta fines del siglo XX. El teatro y la danza. Quedó afuera la danza folclórica, por ejemplo, que debería contenerse seguramente en una futura edición. Y desde luego quedan fuera muchísimos creadores escénicos que a partir de este siglo XXI han hecho un trabajo muy significativo y están dejando una marca para la danza del teatro queretano. Así que pues espero que sirva y que lo disfruten. Muchas gracias. Privadas y públicas, una colección casi enciclopédica de libros que dan testimonio del desarrollo de las artes en la ciudad de Querétaro, en una época en la que cualquier acontecimiento resulta efímero, es muy pero muy importante. Quizá lo es un poco más en todo cuanto se refiere al teatro, porque en muchas ciudades del mundo el arte dramático sufre una aguda limitación de repertorios, cosa que no sucede en Querétaro, en donde desde hace más de 15 años las presentaciones teatrales se han incrementado exponencialmente. Comparativamente hablando, en la ciudad de Querétaro se exhiben más obras de teatro que en Monterrey o Guadalajara, comparación que se vuelve superlativa al pensar que esas ciudades tienen más de 5 millones de habitantes cada una, y Monterrey, además, una tradición respetable. En el desarrollo de las actividades teatrales queretanas mucho tiene que ver la historia de los cómicos de la legua y del corral de comedias. Muchos los trabajos universitarios, especialmente los que se hicieron en la época de Rodolfo Obregón. El resultado se palpa semana a semana en la oferta comercial por un lado y en las iniciativas que con sus propios recursos proponen actores y directores que se dedican al teatro por su cuenta y riesgo. Tal oferta, a excepción de algunos teatros comerciales, no cuenta con mucho público que digamos, y tampoco cuenta con una estructura mobiliaria que corresponda a la oferta. Entonces quiero imaginar que los libros que ahora estamos presentando van a contribuir al desarrollo de políticas culturales que doten de teatros que puedan utilizar los actores queretanos que generan la oferta. Es decir, quiero imaginar que estos libros van a generar políticas conectadas con la realidad real, no con el entusiasmo burocrático que regaló a la ciudad 2 o 3 salas inaccesibles para los creadores teatrales queretanos e inaccesibles para el público que como que no se anima a viajar a los linderos de la Sierra Gorda citadina. Por otra parte, los turistas que visitan la ciudad pueden asistir a las obras de los teatros comerciales porque la ubicación de los mismos y la relación pública que establecen les permite tomar en cuenta esta oferta. No sucede lo mismo con el teatro de arte y por eso también quiero imaginar que estos libros van a provocar políticas turísticas que reconozcan la necesidad de relacionar al visitante con el teatro de arte, pues algunas obras, y lo digo sin ánimo chauvinista, poco tienen que envidiar a las obras que se presentan en los teatros de la UNAM y el IMBA y el DF. Si queretanos y turistas pudiesen abarrotar las salas en donde se presentan obras como Gritos y Susurros, dirigida por Agustín Mesa, o La navaja en el espejo, escrita y representada por Mariana Alta Sánchez, o Muerto el perro, dirigida por Will Bravo, o Río Ánimas, dirigida por Boris Sherman, si el público queretano y turístico pudiera abarrotar las salas, digo, otro gallo le cantaría al teatro mexicano. Por esto y por otras razones más, festejo e invito a festejar el hecho de haber dado a la estampa, como se decía en tiempos cervantinos, estos libros indispensables. Gracias. Agradezco en primer lugar la invitación del Instituto a que me incluyeran en esta mesa y agradezco también a Manuel
Laredo por haberme invitado a escribir en este ejemplar del catálogo, que bueno, siguiendo un poco lo que se ha comentado por parte de Manuel y del maestro Leonardo, cuando se publicó y pudimos leerlo y tuvimos también pues, el gusto de encontrar ahí varias coincidencias en lo que nosotros decíamos con respecto a lo que se menciona en otros de los tomos. Sí encontramos algunas pues, faltantes, pero la realidad es que después ya de tiempo y de reposar un poco esta primera idea, caigo en cuenta de que pues, la idea inicial es contar una historia, no tanto tener una sección amarilla o un pues, catálogo de nombres y currículums resumidos. Entonces, con el paso de los meses y bueno, más de un año en que se publicó esta obra, creo que es un muy buen elemento, un muy buen documento, es un ejercicio muy loable y sin duda el reto pues es que a partir de él surjan, pues como dicen los curadores, catálogos razonados de las artes, de todas las artes que se hacen en Querétaro. Y según mi humilde punto de vista, esta responsabilidad le toca a los académicos y a los profesores que están en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Bellas Artes, que tienen ya tradición en las artes escénicas y en las artes plásticas. El año pasado se celebraron 60 años de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Artes Escénicas ya van también pues, casi una década de que se inauguró como licenciatura. Pero ya son 25 años de la creación de la Compañía Universitaria de Repertorio, entonces ya tenemos historia. Así que yo creo que la reflexión aquí sería que le toca a pues, los académicos que analicen, que estudien lo que se hace aquí. Y esto lo relaciono con lo que les quiero comentar de lo que escribí en la parte que me tocó, que fue Cómicos de la Legua. Cuando Manuel Laredo me invitó, pues tanto él como yo sabíamos de la escasa documentación, de los escasos documentos que existen acerca de la historia de nuestro teatro, de nuestras artes escénicas, y también encontramos que probablemente la única fuente sistemática de información sobre lo que ha sucedido en las artes escénicas en Querétaro han sido los periódicos y pues desde 1963, no es comercial pero también sí, que está Diario de Querétaro. Antes no hubo pues un periódico más allá del Amanecer y del otro diario que estuvo en los años 30 que de manera sistemática estuviera hablando sobre las artes escénicas. Entonces era una tarea complicada hablar acerca de 100 años de artes escénicas y tomamos en cuenta que el siglo XX, pues, digamos históricamente empezó en 1917, ¿no? Cuando aquí está la Constitución, entonces se ponen como echar a andar todas las instituciones. Y en los años 30 hubo algunos ejercicios, yo menciono la manera amateur de la que hace el teatro la familia Loyola, por ejemplo, desde finales del siglo antepasado. Pero entonces, ¿por qué empezamos con Cómicos de la Legua? Porque también son los primeros que de manera sistemática hacen teatro en Querétaro hasta el día de hoy. Y todos, o muchos de los que estamos aquí, que pues veo muchas caras de amigos que hacen teatro y artes escénicas, sabemos que a partir de Cómicos de la Legua y esa sistematización de teatro o de hacer teatro, se generan también los deseos de profesionalizarlo, de analizarlo, de criticarlo, de pensar el teatro. Y bueno, a partir de Cómicos tenemos, como lo señaló Manuel también, tenemos un gran momento, digamos, desde el 59 hasta 1980, que es cuando se separan Cómicos de la Legua y nace Corral de Comedias. Y en los años 80, es interesante lo que sucede porque ahí es donde empieza esta diversificación que señalan tanto Leonardo Costa en su texto, que no es porque él esté aquí presente, pero es de todos el que más me gustó, porque yo no sé cómo le hizo, pero tiene incluso estructura dramática. O sea, está contando una historia de muchas personas, pero tiene un principio y un fin y hasta uno se emociona. Entonces, él
cuenta precisamente lo que sucede con la Compañía Universitaria de Repertorio, los avatares que vivió Rodolfo Obregón, y un tercer momento, a partir de la creación de la Compañía Universitaria de Repertorio, es la llegada de muchos de estos hacedores de teatro, de artistas escénicos en los años 90, aquí hay algunos de ellos, y que conformaron otra parte del teatro queretano. Entonces aquí ya tenemos como dos vertientes, que es lo que ahora le llaman teatro comercial, y por otro lado, pues el teatro donde así que están todas las vertientes, alternativo, experimental, ¿no? Serio, le llaman algunos, muchos pues artistas escénicos que yo he entrevistado me dicen que todo teatro es serio, así que no podemos hacer teatro, nomás porque no hace reír, pues es serio, y el que hace reír no es serio. Y de eso también hablamos aquí. Y después de los años 90, y con el nacimiento de la licenciatura en Artes Escénicas de la UACU, tenemos a principios del siglo, de este siglo, en los 2000, otro momento, un cuarto momento que me parece que es el más interesante. Por ahí llega un coletazo de lo que hizo Gerardo Mancebo del Castillo, de lo cual se habla en otro de los capítulos, y la creación y división de dos grandes vertientes de teatro queretano, ¿no? Por ahí también otro hacedor de teatro que por aquí anda presente me decía que en Querétaro hay dos teatros, el de Corregidora para arriba y el de Corregidora para abajo. Entonces, pues sí, hay algunos artistas escénicos que han creado puentes, afortunadamente, y entre ellos Mariana Arta Sánchez, Román García, que han creado estos puentes entre estos dos teatros. Y la verdad es que han sido obras muy afortunadas y también colaboraciones muy afortunadas, porque han pues logrado, como hizo Rodolfo Obregón, pues dejarse de niñas y ponerse a trabajar. Y en ese momento estamos actualmente en el que tenemos dos, digamos, vertientes teatrales, como mencionó Leonardo Costa. Una en la que está el teatro pues comercial, que tiene su propio teatro, su propio espacio, y otra que es mucho mayor, mucho más numeroso, donde que se integran pues aquellos que tienen escuela, digamos, formal, académica, los nuevos egresados de la licenciatura en Artes Escénicas, y que requieren precisamente de los espacios formales para hacer sus obras. Y esto es pues teatros pequeños, teatros de cámara, porque a esto le están apostando, no a llenar el Josefa, no a llenar el Teatro Metropolitano, sino a tener espacios pequeños. Entonces el reto, me sumo a lo que dice Leonardo Costa, es precisamente tener nuevos espacios y pues gestionar, ya sea a través de empresas culturales o recursos federales, o aquí la maestra Laura Correa sabrá más acerca de eso, cómo tener y cumplirle a nuestros artistas escénicos en cuanto a infraestructura. Y por otro lado, les comento, y me regreso a lo que dije al principio, de lo complicado que fue pues unir las piezas para narrar esta historia de, pues a partir de 1959, que es Cómicos de la Legua, y sus ramas, en la que se dividió a partir de los años 80. Y efectivamente nos encontramos entonces que en los periódicos, tanto en Diario de Querétaro como en revistas, estaban muchos de los testimonios de los hacedores de teatro. Pues nosotros habíamos entrevistado a Barco, y también desde antes a Hugo Gutiérrez Vega, a Paco Rafael, a Roberto Servín, a Rodolfo Obregón, o sea, todos estos como grandes figuras del teatro queretano de la segunda mitad del siglo. Y es interesante ver cómo hay testimonio de todos ellos, pero no había esto de recoger, analizar, interpretar y sacar una conclusión acerca de cuál es el teatro que tenemos y el que queremos. Rodolfo Obregón escribió un ensayo por ahí, Hugo Gutiérrez Vega cada vez que puede lo dice, pero yo sí quiero cerrar mi participación insistiendo en esto. Creo que toca ahora a los académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que desafortunadamente siguen analizando a Stanislavski,
¿no? Y a los grandes, de los que, con todo respeto, ya se ha hecho mucho, pero no aterrizan a lo que se piensa, lo que se hace y lo que se quiere de nuestra realidad teatral queretana, porque bueno, si nos orgullece, como dice Leonardo Costa, que aquí en Querétaro se hace más teatro que en otras ciudades, pues también, como dice Rodolfo Obregón, hacer teatro también es pensar el teatro. Entonces ahí está la tarea, y como les dije, no se trataba de hacer una sección amarilla, sino narrar una historia, y lo cumple en un primer momento este catálogo, el cual yo celebro y espero que ustedes disfruten. Gracias. Se aprende practicando, tanto si se trata de aprender a bailar bailando, como se aprende a vivir viviendo. Marta Graham. Buenas noches. Agradezco al Instituto Queretano de la Cultura y las Artes el participar en esta publicación. En particular agradezco la invitación que me hizo en su momento el licenciado Manuel Naredo, coordinador del título dedicado a las artes escénicas, a fin de contar con un apartado que diera cuenta de la vida dancística desde la academia. En el texto, la danza académica en Querétaro, la danza profesional 1970-2012, se dilucida el ejercicio por academizar el arte de terpsícore del 70 al 2012, el cual está a su disposición en el tomo correspondiente. Es solo un primer recuento y acercamiento a cómo se vivió la danza en su institucionalización académico-escolar. Lo particular del catálogo es esta integración que nos ofrece un panorama de conjunto que disecciona las diversas especialidades, trabajos y afanes del arte en nuestro estado, y por supuesto incluyendo a las artes escénicas, teatro y danza en su tomo número 2. Ejercicio inédito el crear un espacio de recuento y reflexión que con esta primera edición no llega a un fin, sino que nos obliga a recuperar lo faltante, a incluir nuevas voces y a actualizar el creciente y dinámico campo cultural queretano. En particular, quisiera señalar que la autonomía del campo dancístico se ha ido fortaleciendo poco a poco en Querétaro, integrándose a la vida social y cultural de la entidad. Muestra su propia dinámica al consolidar y diversificar su danza, ya que el campo dancístico de hoy tiene una riqueza que proyecta y se demuestra en los bailarines, compañías, instituciones, corrientes, ámbitos de acción, propuestas escénicas y educativas, así como formación de públicos, entre otros. La danza queretana que hoy vemos es resultado de procesos sociales, culturales, artísticos y hasta políticos. Como cualquier otra actividad, tiene su razón de ser en el pasado, en sus rupturas y transformaciones. Esto no debe olvidarse, ya que la historia de la danza en Querétaro apenas se está escribiendo, y si de danza se trata, es una historia de más de 483 años. Nuestro estado es reconocido como origen de la Mesa Central de las Danzas de Concheros y Danzas de Conquista. Cuentan las crónicas que la danza, como la conocemos hoy, comienza a realizarse desde 1531, cuando se libraba una encarnizada batalla en el Cerro del Sangremal entre los otomís aliados al ejército español y los chichimecas, pueblo que se negaba a ser conquistado. Ante el eclipse suscitado, se formó en el cielo una gran cruz y a su lado el Señor Santiago. Al ver esto, los españoles se postraron maravillados, seguidos de los otomís y chichimecas que gritaban: «Él es Dios». Ahí está la palabra. Esta es la palabra de batalla tan importante entre la comunidad conchera. Los chichimecas comenzaron a danzar para demostrar su respeto y veneración. Así, Querétaro se caracterizó por las danzas de carácter religioso e indígena en los barrios de la capital queretana, la danza de pastoras en el municipio de Amalgo, la danza de Chacá en Tolimán, la danza de los chitaces, la danza de los apaches y de conquista en el Marqués, las danzas de inditas en el pueblito, entre muchas otras.
En cuanto al baile en la región huasteca, en lugares que conforman esta zona geográfica de la Sierra Gorda, sin duda alguna el huapango es de gran arraigo, impulsado ahora a todo el estado. El huapango arribeño es otro baile querétaro que se comparte con los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. Las fuentes para la historia antigua y la danza folclórica indígena son amplias, de eso nos dimos cuenta. En contraste con las danzas modernas, el vacío tiene que ser llenado, ya que a partir de la segunda mitad del siglo XX aparecen otras formas de baile que se han integrado al ver y sentir de los queretanos, abriendo el espacio de otra danza escénica, los bailes de salón, la danza clásica o ballet y la danza moderna o contemporánea. Este evento es una invitación a leer, releer, difundir y hacer crítica del catálogo 100 años de arte y artistas de Querétaro, el cual deberá ser un registro en continua lectura y actualización. Sin duda, la danza de la vida vive en Querétaro, pero como señaló atinadamente la maestra Guillermina Bravo, pretender definir la danza es pretender definir la vida. Muchas gracias.